Bien, amigos, estamos de vuelta en el programa y ya está con nosotros Nancy Arellano. Ella es venezolana, presidenta de Bene Activa, y le damos la bienvenida para analizar justamente lo ocurrido el día de ayer en Venezuela. Nancy, bienvenida al programa Sin Pena ni Culpa. Y lo primero que te quería preguntar era los sentimientos. ¿Qué sentimientos sentiste cuando, o a qué hora te enteraste y qué has sentido? Porque hemos visto a muchos compatriotas tuyos que han llorado de emoción, han salido a las calles, en todo el mundo, a celebrar justamente la captura del dictador Nicolás Maduro. Bueno, yo estaba despierta trabajando y la verdad es que empezaron a llegar mensajes y primero pensé que era fake, ¿no? Y ya después, bueno, llamé a Venezuela, hablé con familiares y con personas que estaban allá y en efecto confirmaron toda la situación. Y bueno, a la hora dijeron lo de la captura de Maduro y, y bueno, nada, hasta no ver la foto, no. Yo creo que, a ver, mi generación, que somos la generación de 2007, eh, mi generación vivió 2002, cuando sacan a Chávez y lo devuelven. Uh-huh. Mi generación vivió el tema del referéndum revocatorio, Uh-huh. vivió la lista de Tascón, vivió el intento, bueno, las elecciones de 2006 contra Rosales, vivió después el intento de la reforma constitucional, después la enmienda, vivió el cierre de RCTV, vivió... Entonces, yo creo que mi generación, las elecciones de 2012, mi generación se volvió un poco incrédula, ¿no? Respecto de los cambios en Venezuela. Porque cada vez era peor, 10 peor, años, ¿no? sí, marchamos 12 años en total, desde el 2001, con la reforma educativa. De ahí, por cierto, salió el tema de con mis hijos no te metas. O sea, el con mis hijos no te metas venezolano fue en razón de la reforma educativa en Venezuela. Ah, mira. Y salieron las madres justamente a hacer frente a los padres, a hacer frente a lo que era la reforma educativa que pretendía en aquel momento el chavismo. Y todo eso fueron marchas, protestas. Entonces, claro, el proceso venezolano es un proceso que tiene, bueno, 26 años en total de declive, como tú bien mencionas, cada vez peor, cada vez cooptando más espacios en los poderes públicos, cerrando espacios. Yo soy especialista en políticas públicas. Entonces, quienes estábamos incluso en la universidad a principios del 2000, parte de lo que veíamos era cómo se cerraban los espacios para ejercer incluso nuestra profesión, entendiendo que todo estaba cayendo en una partidización autocrática y de partido hegemónico. Entonces, ese proceso lleva además después a un proceso criminalizante, ¿no? Donde empiezan ya a coludirse desde la época de Chávez. O sea, la defensa de Chávez a la FARC, por ejemplo, es algo que ocurrió en la época de Chávez, ¿no? No es de Maduro. Entonces, por eso es que se trata finalmente de un sistema que termina creando un estado híbrido, un estado donde el chavismo decide renunciar al monopolio de la fuerza coactiva y compartirla con grupos paraestatales. Y por eso termina siendo un interlocutor raro en el sistema internacional, porque no es un Estado en estricto sensu. Claro. Que pueda hacer. Y además crean paralelismos para todo. Eso siempre ha sido así. O sea, ellos, por ejemplo, perdían las elecciones, qué sé yo, de una central sindical y ellos creaban la central bolivariana. Ellos perdían la elección en Fedecámara y creaban la Confederación Bolivariana de Empresarios. O sea, claro, iban destruyendo instituciones cuando perdían una elección que no podían controlar. Perdían una alcaldía, creaban el protectorado, no sé qué más, y designaban a dedo. El gobierno capital, ¿te acuerdas? Claro, nombrada, ella fue la protectora de Caracas. La que le quitó el aeropuerto, el hospital. No, increíble, increíble. Todo entonces, de Caracas, ¿no? yo creo que hay unas reflexiones importantes sobre los sucesos, cómo se llegó a esto, porque esto ya es una medida extrema. Extrema, así es. Eso también estamos claros. O sea, uno puede celebrar, o sea, uno siente un espacio de esperanza, de fe, de justicia, de ver que haya un cambio y que haya una rendición ante un tercer actor que sabes que
que no va a ser comprado en los Claro, términos que va a ser que imparcial estamos y que va a ser acostumbrados. justicia. Pero el sistema sigue allí todavía. Claro, porque es que es lo que quería Por preguntarte, eso ves los Nancy, contrastes porque- entre la celebración fuera. Porque claro, porque ahora ¿qué va a pasar con Venezuela? Y eso es lo que quería preguntarte. ¿Qué escenarios hay? Porque sigue la vicepresidenta que ha dicho que el único presidente es Ilegítimo. Nicolás Maduro, presidenta ilegítima. Sigue Diosdado Cabello, que es un miembro del Cártel de los Soles, para no decir que es el líder del Cártel de los Soles. Y sigue Padrino López, que controla las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué está ocurriendo hoy día en Venezuela? O sea, hay desgobierno. La vicepresidenta va a negociar con los Estados Unidos para una transición ordenada, o tú crees que estas milicias creadas van a salir a las calles a enfrentar a los americanos y esto se va a volver en un caos y una ola de inmigración que podría también seguir otra etapa si es que obviamente ellos no aceptan que los Estados Unidos ingresen de manera pacífica? O sea, obviamente esto, todo lo que estamos hablando de cómo se ha creado ese estado híbrido y cómo incluso las economías criminales han terminado financiando al terrorismo, son parte de una realidad, ¿no? Y eso hay que entenderlo en términos de seguridad hemisférica, porque es lo único además que justifica la incursión de Así Estados es. Unidos en Venezuela. Que no nos gusta, que la Carta Interamericana, que la Carta de Naciones Unidas, que el sistema internacional, estamos de acuerdo. El tema es que el sistema internacional ha demostrado no funciona. tener la capacidad para responder a las nuevas amenazas, ni a la legitimación de capitales vía economía cripto, ni a la colusión con grupos paraestatales, y muestra de ello ha sido, bueno, la emigración masiva de venezolanos que ha alcanzado los 8 millones de personas, que son desplazados forzados. Ujú. Porque estamos No hablando tenían que otra alternativa, no tienes ¿no? un estado viable Así es. y no tienes forma de satisfacer tanto necesidades básicas como responder ante un sistema de justicia en un mínimo de Estado de Derecho. Entonces, y además tienes esta cosa errática, porque hay un tema errático y tienes un tema de contradicciones. Venezuela, bueno, también no es menos cierto. Recientemente, hace, no sé, 2 años, 3 años, inauguraron un centro comercial con las marcas más caras del mundo, concesionario Ferrari, Lamborghini, conciertos milmillonarios. O sea, tienes una mezcla, unos contrastes Claro, de muy ricos. absolutos. Solamente ellos pueden comprar. Claro, o sea, no piensen que es un tema de que Venezuela es ahorita, pues, Cuba. sí, un país, no. O sea, no, hay gente que va a Venezuela y obviamente dice, oye, wow, qué bonito y tal, ¿cómo es posible? O sea, hay una infraestructura además que se creó durante los 40 años de democracia, durante el siglo XX además, incluso en gobiernos no democráticos, pero eficientes en términos del desarrollo de infraestructura, que sigue allí. O sea, Venezuela es un país conectado de Caracas a la frontera. Tú te vas en 12 horas en La carro. Troncal 5. Claro, tú te vas para este, oeste o sur y en 12 horas No, muy estás en buena la frontera. infraestructura vial, eso sí yo puedo Entonces, Ujú. tú tienes una infraestructura que ya estaba antes del chavismo. Así es. Entonces, yo creo que el escenario actual es un escenario complejo. Hay un control territorial, insisto, de estos grupos. Hay un tema de un multitablero, y es algo que he dicho desde hace años. Venezuela tiene una negociación multitablero. Lamentablemente, Venezuela, al romper el pacto del Estado, del monopolio de fuerza coactiva, cae en el uso de la violencia, uno, y luego al caer en el uso de la violencia cae en lo que se llama, bueno, medios prepolíticos. Y al caer en el escenario prepolítico, caes en el escenario de la fuerza. Entonces, quien marcó el tablero del escenario de la fuerza fue Venezuela, Ujú. fue el gobierno chavista. Los primeros que renunciaron a la soberanía fueron los chavistas, cuando decidieron compartirla con grupos paraestatales, Así es. representando entonces un grupo, una suerte de grupo paraestatal que amenaza con la seguridad hemisférica. Nancy, cuando tú hablas de estos grupos paraestatales, ¿por qué no nos cuentas cómo está parcelado Venezuela? ¿Cómo se lo han repartido el ELN, la FARC? La FARC, sí, claro. Hezbollah. El cártel de los Soles, los paracos Tren de Aragua. en la frontera con Colombia, el Tren de Aragua, la Cota 1000 y todas estas... El arco minero. ¿no? El arco minero del Orinoco. O sea, el arco minero tiene minería ilegal Ujú. en contubernio con la minería formal, controlado territorialmente por grupos paraestatales que prestan servicios de seguridad a estos entramados Obligatoria. Wow. y que están depredando la Amazonía, pero la izquierda nunca dice nada de eso.
Sí, claro, ¿no? porque ellos se han quedado callados. Es más, han salido a condenar ayer Petro, la presidenta de México, Lula y otros aliados, incluso acá en el Perú, sorprendidos pues con candidatos presidenciales que condenan la intervención hacia Venezuela de los Estados Unidos y pedían una solución pacífica, pero ya la tuvieron la solución pacífica con las elecciones Pero que presidenciales van en donde 26 años. así es, 26, O además sea, 28 pierde si Maduro. sumas desde la elección del 9-8. Pero, Pierde Maduro las elecciones y se impone con un fraude. pero ¿no? ya va, es que lo de escandaloso, Maduro, ¿no? el proceso de Maduro viene 2013, que gana la elección contra Capriles por un bajísimo margen, pero bueno, la gana, está bien. Pero en 2015, viendo el desempeño de Maduro y después de los sucesos de 2014, donde arrancan las violaciones de derechos humanos, y eso no lo digo yo, lo dice la misión de observación que fue dirigida en su momento. Y que por lo la hemos visto señora en Bachelet. televisión, las No, pero está además en Así es, Venezuela está en documentado. segunda fase de investigación por crímenes de lesa humanidad. Ujú. Y ese expediente arranca en 2014. Punto. Nancy, Entonces, en 2015 se gana la Asamblea Nacional por la oposición, incluso con mayoría calificada, y ellos deciden declarar a la Asamblea en desacato y montan de manera inconstitucional un proceso constituyente en 2017. Y no oyen en ningún momento las decisiones de la Asamblea Nacional, Ujú. ni promulgan las leyes. Entonces, el caso Maduro es un caso que desde 2015 viene vulnerando la soberanía popular y la soberanía nacional. Y la territorial con el contubernio con estos grupos también. ¿por qué no cuentas, Nancy, esa forma como el chavismo siempre ha pisoteado el Estado de Derecho en todos los sentidos? Porque no nos olvidemos que el chavismo financiaba malandros, les daba plata, les daba motos, les daba pistolas, pero cuando se les salía de control, mandaban operativos, La FAES. no sé si tú lo sabes, porque yo viví en el llano. Las OLP, pues. No, mandaban a estos grupos integrados por guardias nacionales, Ajá. policías y del SEBIN, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba antes de ser SEBIN, cómo se llamaba este grupo, y entraban a un pueblo y arrasaban con 10, 20 malandros, Claro, las OLP. siempre al margen de la ley, ¿no? Entonces, eso también va a tener que ser investigado, porque si bien es cierto que eran delincuentes, pero nunca fueron ejecutados en medio de un debido proceso, si es que había Claro, la pena en las orden, ¿no? ejecuciones extrajudiciales también aparecen documentadas en los crímenes Así de es, lesa pero humanidad. Nancy, vayamos a lo que va a pasar ahora, porque, digamos, hoy hay un escenario, ¿no es cierto?, en el cual ya se capturó a Maduro, lo hemos visto ya en Nueva York, enmarrocado, vendado, ya, digamos, derrotado, pero siguen estas fuerzas, las fuerzas del mal, siguen controlando Venezuela. ¿Qué crees que va a pasar en los próximos días? Que es lo que nuestros amigos que nos ven por redes nos están preguntando, ¿no? Bueno, yo creo que va a haber, está habiendo ya incesantes negociaciones entre distintos actores. Vuelvo y repito, el poder en Venezuela es un multitablero, Ujú. porque estos grupos paraestatales Ujú. tienen cotos de poder. Ujú. Y estos cotos de poder, bueno, tienen que ser negociados y no creo que Estados Unidos no tenga claro No, claro. Esas dimensiones. Tan es así que, bueno, ejecutaron la operación como la ejecutaron, sin bajas, como han señalado hasta ahora. Incluso fuentes alternas que me han llegado han señalado, revisión de hospitales, etcétera, y ha habido algunos heridos, pero no ha habido O sea, no han habido decesos. militares venezolanos muertos. Bueno, según lo que señala. Hasta el momento no se sabe, no hay. Y Ok. los heridos que ha habido ha sido en Por las hospitales explosiones. militares. Ujú. Y bueno, lo que dijo Marco Rubio, y pareciese que fueron parte de los decesos, habrían sido gente de inteligencia cubana Ujú, que estaban en el círculo de protección a Maduro. ujú. Pero bueno, eso no está confirmado todavía, porque bueno, también, ¿cómo confirman de parte del chavismo que el círculo Era no cubano. era cubano? Así es. Entonces, es parte de... Se mimetizaban muy bien los cubanos, porque el cubano, inclusive al hablar, es muy parecido al venezolano. Para alguien que no es venezolano, Exacto. duda, Está ¿no? buena esa cubano. nota al pie. Para alguien que no es venezolano. Lo que pasa es que mi esposa era miembro de la Misión Cultura. Ya. Y nosotros recibíamos, pues, tecnólogos en cultura, arte, música, cubanos, y yo los tenía en mi casa. Claro. Los ayudaba, porque en realidad me daba mucha lástima ver cuando ellos me contaban las historias que ellos les tocaba vivir y nos decían, ¿no? Esto es lo que les va a pasar acá a Venezuela. Esto es lo que va a pasar si es Bueno, que no toman que acciones, ¿no? Cuando pasa el golpe del 2002 y se pide el referendo revocatorio,
entró el Centro Carter, de hecho, para intentar mediar allí y llegar a las condiciones para el revocatorio. La estrategia del chavismo fue dilatar lo más posible las el referendo revocatorio, que lo llevan a 2004. Y en el año 2003 ellos lanzan las misiones. Misión Cultura, Misión Robinson, todo un montón Solo de en el misiones. sector de educación Terminaron había siendo 3 23 misiones. misiones. Robinson, Y- Sucre y uno más. Y todas, y Rivas, todas fuera del sistema formal. Es decir, no es que las misiones de educación estaban bajo la tutela del Ministerio de Educación, sino nuevamente el paralelismo, ¿no? Las misiones dependían del despacho de la presidencia. Y además se fondeaban con lo que decidió Chávez llamar reservas excedentarias. Un país con inflación y devaluación, tú tienes reservas excedentarias. Y ahí dispone del millardito, ¿te acuerdas? Ah, pero es un millardito, decía Chávez, que le dieran un millardito. ¿Qué es un millardito? Un millardo de dólares. Ah, ya. Un millardito. Un millardito de dólares, ya. Hay una cosa que es importante que analicemos, cómo el manejo del dólar a través de la exportación del petróleo, cómo se manejaba, ¿no? Yo tengo versiones de gente muy vinculada al sector financiero venezolano que me decían que Venezuela exportaba petróleo, recibía dólares, pero esos dólares los cambiaba a tipo de cambio oficial, Claro. que era muy por debajo. Claro. Perdón, los cambiaban en el mercado negro a tipo de cambio libre, alto, y eso lo ingresaban solamente la parte alícuota de lo que era el precio oficial. De manera que les quedaba por lo general 2/3 del valor del petróleo de libre disponibilidad para el chavismo. La mitad de esos 2/3 iba para los bolsillos de ellos y la otra mitad servía para hacer demagogia. Claro, Toda es que la montaron, importación o sea, de productos baratos y todo eso, ¿no? Montaron un sistema Paralelo. O sea, en el 2003, además de montar las misiones que generaron, ¿no?, todo un sistema de asistencialismo, deciden cortar el sector privado y lo hacen a través de establecer el control de cambio. Entonces, si tú eras un empresario exitoso que fabricaba auriculares, por decirte algo, pero tú importabas esta pieza o esta pieza, ya tú no lo hacías libre. Tenías que venir a mi gobierno y meter tu expediente de dólar MUC, tu expediente Cadivi, y yo decidía si te daba o no. Que demoraba una eternidad, ¿no? Entonces, o te pedían coima. Claro, se Entonces, crea Ya. Pero además, si yo te quiero destruir, yo agarro y le doy a él los expedientes. Y le digo, mira, ¿sabes qué? Impórtate $500,000 en auriculares. Y te saco el mercado a ti. Claro, aprendían tu negocio y luego yo entraba. Entonces, y de hecho, tú agarrabas y decías, pero ¿para qué yo voy a fabricar? Los importo. Y él se iba para China, hacía su negocio y buscaba los auriculares ya importados. Entonces, a ti fabricar este auricular te costaba 100 soles, por decir algo, y a él importarlos le costaba 30. Entonces, él salía en el mercado en 50. Entonces, cuando yo te probaba a ti el expediente, ya tú entrabas a competir con un pata que tenía 50% menos. Claro. Y así Y quebrabas. destruyeron al sector privado. Con Bueno, la ¿qué tal participación maquinaria del Estado. perversa para destruir justamente todo un sistema? Y eso pasó en 2003. Tú puedes imaginar un sistema donde para importar una llanta tenías que presentar un expediente así de 1.000, 2.000 páginas con documentos que se iban venciendo en el camino, ¿no? Terrible, fue terrible. Y además tenías que demostrar la insuficiencia de producción. Bueno, en fin, lo que te quiero decir es, o sea, ha sido un proceso muy largo, ha sido un proceso muy complejo, ha sido un proceso donde hay cotos de poder atomizados. Y eso quiere decir que hay un multiactor en la negociación. Y allí es donde Estados Unidos pareciera estar dando un mensaje de buscar elementos que permitan aglutinar diferentes de estos actores para establecer una negociación de transición. Entonces, uno de los escenarios que puede preleerse de las declaraciones de ayer es que justamente tirar una última soga al chavismo tiene que ver con eso. Porque estos son actores que evidentemente no son aglutinados por la oposición. Claro. Y que tienen poder de fuego. Y que podrían generar un caos. Entonces, insisto que creo que hay que ver esto como un proceso, en toda la palabra, de las siguientes horas, los siguientes días, para poder aglutinar, insisto, los factores de poder e intentar generar las condiciones mínimas de viabilidad para una transición.
No, perfecto, perfecto. Nancy, estamos llegando a la parte final del programa. Yo quiero reflexiones finales, Humberto y luego Nancy, para ya cerrar el programa. Y bueno, yo creo que los venezolanos que están en la diáspora van a tener que tomar las cosas con calma, porque muchos de ellos dicen, ya, me voy ahorita. No es así. O sea, el aparato productivo de Venezuela está destruido, el país está minado de actores, como dice Nancy, que son al margen de lo que son los organismos oficiales, y que en medio de tanto delito van a ser inviable cualquier recuperación de Venezuela. Por tanto, yo creo que las cosas hay que tomarlas con calma. Yo creo que si Diosdado Cabello, Tarek El Aizami, Tarek William Saab, los Rodríguez y todos estos miserables que han desgraciadamente destrozado ese país son inteligentes, se van a ir solitos, porque ya Donald Trump les demostró que lo va a hacer y que lo puede hacer. Así que si son inteligentes y no tan burros como Maduro, que esperó que le pasara lo que le ha pasado, se van a ir. Ya deben tener varios millones fuera del país, que se vayan pues a Rusia, a China, a Turquía o a Irán, si es que pueden, porque ahorita Irán está también en un proceso de involución o de implosión interna. Yo creo que van a tener que irse por las buenas. Ya les demostró Donald Trump que puede y que quiere. Así que si son inteligentes se van a ir y van a dar paso a la recuperación de un país maravilloso donde yo viví 12 años, tengo 2 hijos venezolanos y donde siempre le digo a mis amigos, yo era feliz, ¿no? Y como dicen los venezolanos, ¿no? Éramos felices y no lo sabíamos. Pero si esta lección los venezolanos no la aprenden, porque los venezolanos, y esto es una crítica sana, vivían en una fantasía. Con 20 centavos de sol, llenabas tu tanque, la luz no pagaba. Yo la pagaba cada 3 años porque era tan poquito que más caro era ir en taxi o en micro a pagarla. Todo era tan barato. Vivían en una fantasía y de repente se cayeron de la cama y se dieron un golpe en el piso con la realidad que es muy diferente, ¿no? Gracias, Humberto. Nancy. Bueno, yo creo que hay que tener cautela, ¿no? Creo que hay que tener cautela y creo que el balance, insisto, es mucho más complejo que solo los sucesos del 3 de enero. Creo que, insisto, hay que tener memoria. Creo que los venezolanos, la memoria nos falló muchas veces y nos falló para comprender cuáles han sido los mayores retos o problemas que hemos tenido históricamente. Incluso, bueno, con el tema del populismo, con el tema, ¿no?, del exceso de gasto, con el estado elefantiásico, y no supimos pagar pues el costo de una transición a un estado fitness, ¿no? ¿Qué fue lo que propuso Carlos Andrés en su segundo gobierno, básicamente, ¿no? Y creo que Caldera también llevó adelante, ¿no?, una parte con todo el proceso de apertura petrolera, ¿no?, que se trabajó en ese momento. Y creo que la región también tiene que ver cuántos signos, porque como el COVID, hay cositas que se contagian. Y creo que los procesos latinoamericanos siempre han tenido efecto dominó, tanto en la economía, en las finanzas, como en la política. Claro. Yo recuerdo hace 2016-17 que yo le comentaba sobre las condiciones que yo veía en Perú que podían llevar a un gobierno de izquierda al poder, a un politólogo venezolano, a Bazán, a Toño Bazán. Y a Toño le decía, y Toño me decía que yo estaba traumada por el tema venezolano, ¿no? Y después vino Castillo, porque hay un tema de los signos que están presentes en procesos históricos muy, muy parecidos. O sea, nosotros podemos tener de repente una configuración étnica un poco distinta. Hemos tenido procesos de migración en tiempos distintos y tipos de migración distintos. Ustedes tuvieron más migración china, nosotros tuvimos más migración europea, pero somos países profundamente influidos por nuestras migraciones, además, y que además hemos tenido migraciones internas, ¿no? Me refiero de la región, como tú viviste en Venezuela, hoy día yo vivo en Perú, eso ha pasado en toda la región. Y hemos tenido procesos de altas y bajas económicas. Venezuela en el año 92 era el milagro de Sudamérica. Así es. Ojo, crecíamos al 6% en el año 92. Entonces, y por eso supuesto, esa cuando la migración gente, peruana hacia y la Venezuela. gente decía, con respecto al tema del chavismo y Cuba, no, Venezuela no es Cuba. En Venezuela, ¿cómo va a pasar eso? Con un empresariado fuerte. Venezuela tenía más de 4 ensambladoras de autos. O sea, que éramos una economía que únicamente vivía el petróleo, no es cierto tampoco.
Teníamos Ford, teníamos Chrysler, teníamos Toyota, teníamos Chevrolet, teníamos, importábamos de casi todas las Renault. marcas. Ahora, ahí hay que tener, discúlpame que te tercie en esto, pero ahí hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Como conversamos antes de que tú llegaras, a veces el ensamblaje es una fantasía, ¿no? Porque muchas veces no se produce ni siquiera una gomita de ese vehículo en el país, de manera que el falso paradigma de la transferencia tecnológica no es tan cierto, ¿no? Un país debe producir un producto desde sus orígenes. Está bien, pues, pero ¿ensamblábamos autos o no? Sí, es cierto. Ya. Sí. ¿Aquí se ensamblan autos? Hubo 40 ensambladoras Pero de autos aquí, en el aquí. Perú. No, antes pero de que ahorita. Velasco No, llegara. Ahorita. No, pero ahorita no, pues, pues. me Va compares. a llegar O sea, la lo que te Hyundai, quiero decir, supuestamente. es que Que había era un un parque país, industrial. claro. Ujú. También tuvimos industria textil. Éramos líderes en tejido plano en su momento. En tejido denim. Y en Teníamos los producción Levi's nacionales. y en telenovelas, ¿no? También También eran... Lee, una industria del entretenimiento Eran importante. exportadores de En la telenovelas. industria de la música teníamos Sonorodén, teníamos No, productores ahí sí de no hay nada música. que hablar porque Venezuela era un Pero- país pero- o sea, con una teníamos cultura musical, varias ¿no? industrias, o sea, no teníamos nada más la industria petrolera, es mi punto. Y teníamos una industria de derivados, una industria petroquímica, Ujú. que es otro tema, porque no es lo mismo tener barriles de Sí, petróleo claro, a que tener- consumir petróleo. Ujú. Y yo creo que allí, por ejemplo, el tema de lo que tú comentas de la fantasía, yo creo que hay dos cosas. Uno es que evidentemente hay cosas bueno, yo no estoy en desacuerdo de que en Venezuela haya una energía más barata si somos el mayor poseedor Sí, de energía a lo he nivel defendido mundial. yo siempre. O sea, Si Dios les dio ese Si tenemos- recurso, Claro, tenemos- disfrútenlo, sería un Así poco es. absurdo que no, ¿no? Claro. Y porque, ojo, pero deberíamos ser líderes en logística a nivel mundial. Porque si tienes tanta energía, deberíamos tener... Los números de PDVSA exportaba 5 millones de barriles Claro. con 25.000 trabajadores. Hoy exporta 500.000 barriles, la décima parte, con 10 veces el número de No, trabajadores. la recuperación de la 200.000. industria petrolera, Destruyeron mira, el país. necesita 10.000 millones de dólares, probablemente 10 años. O sea, insisto, esto es un tema complejo, pero creo complejo, que puede así es. beneficiar a Pero- toda pero la Nancy, región. Tú hablabas, y ya para terminar, porque nos están haciendo señas, para terminar, tú hablabas de estos, que en el proceso electoral pasado, el 2020-21, tú decías, oye, esto podría ocurrir como lo Venezuela. ¿Cómo ves hoy el proceso 2026 en Bueno, Perú creo que estamos, con 36 bueno, partidos estamos, políticos? estamos muy atomizados en el Ujú. Perú. Yo soy hija de española y mi mamá habla de Venezuela con toda la propiedad del mundo porque mi mamá se siente venezolana porque ha vivido pues más de la mitad de su vida en Venezuela. Ujú. Yo tengo en el Perú 13 años, tengo más de la mitad de mi vida adulta, llegué a los 28 años, después de los 18 es que uno es adulto, entonces ya saquen ustedes la cuenta porque no voy a decir la edad. Yo la conocí Este, cuando recién llegó. Pero yo amo el Perú, pues. O sea, Ujú. el Perú es un país en el que he vivido gran parte de mi vida adulta y no puedo evitar tampoco pues sentirme... Involucrarte también en las cosas Claro, que además está por pasando mi en el país, profesión, ¿no? pues. Sí, claro, O sea, yo lo sé, lo es sabemos. difícil, Por eso queremos tu opinión, ¿no? entonces, Tu opinión. ¿Cómo Yo lo creo que el ves? Perú tiene una situación, insisto, de ausencia de partidos políticos fuertes, de atomización del mercado político, de una altísima desconfianza. Creo que ahí hay un contraste entre los venezolanos y los peruanos. Los peruanos sufren de mucha desconfianza. Los venezolanos a veces somos demasiado confiados, ¿no? Ujú. Que es el otro extremo no simpático, ¿no? Los extremos son malos. Así Y creo que en este momento hay que intentar ser sensatos. Yo creo que los líderes políticos peruanos que realmente quieren al país tienen que estar abiertos a hacer las alianzas necesarias para ir a una elección saludable. Creo que no se puede dejar a la tinca de las torpezas en los requisitos, en todo el proceso, digamos, formal electoral. Es decir, que terminen los jurados especiales y el Las Jurado Nacional de impugnaciones, Elecciones todas las impugnaciones que- definiendo cómo va a ser el Ujú. mercado electoral. Y creo que parte de ese problema que hay específicamente con las tachas, con todo el mercado electoral, ya ha marcado los destinos electorales en las últimas elecciones de manera muy fuerte. Y creo que la única manera ahorita es estableciendo las alianzas correspondientes para intentar aglutinar confianzas, para endosar confianzas. Creo que tienen que tener los equipos técnicos suficientes para no cometer errores bobos Ujú. en las presentaciones Sí, claro. de los requisitos o vulnerar las normas de participación, entregando una dádiva, entregando que rompa con una propuesta política. Y por supuesto, creo que hay que entender que si tenemos demasiado fragmentado el mercado,
vamos a pasar con muy poquita legitimidad a la segunda vuelta. ¿No? Y eso va a generar... ¿Crees que va a ser polarizado a segunda vuelta o dos de derecha? Porque hay espacio para uno de izquierda. Lo que pasa es que los de la izquierda de ahora que se presentan, digamos, no son tan carismáticos o podría ser personajes... Castillo no era carismático. Sí, pero era un personaje casi desconocido para la población que caló con un buen mensaje, no más pobres en un país rico. En el caso actual, los de izquierda... Pero eso es marketing y tú lo sabes. No, sí, claro, pero me refiero a los actores actuales. Por ejemplo, López Chao tiene mucha edad, es una persona de mucha edad. PPK también tenía bastante edad. ¿Ah? PPK tenía. Sí, claro, pero hoy día la gente ya no quiere a alguien de mucha edad. Quiere un presidente joven. América Latina está eligiendo gente joven. Tienes a Bukele, a Noboa, tienes casos en América Latina. Y por eso, incluso el presidente Geri al principio ha pegado, pero es que ahí es ¿no? donde viene el tema de la atomización. O sea, en la atomización puede terminar un 12% versus un 9%. Porque Entonces, justamente a tú eso tienes un iba. 9% que sí acepta una persona mayor, ese puede estar en segunda vuelta. Por eso, justo a eso iba. Porque hay un 20% rural, de voto rural, Claro. ¿no es cierto? Que es antisistema. El 80% vamos a decir que vota por centro derecha, el 20% es súper radical, quiere alguien tipo Castillo, quiere un personaje, obviamente, que le dé la contra al sistema. Bueno, ese 20% puede poner su candidato en segunda Sí, vuelta. pues. ¿No es Pero cierto? además tiene 60% por debajo de 45 años, Ujú, que son antipolítica en su mayoría. ujú. Entonces ahí puede ser cualquier cosa. Esta generación nueva, la generación además de cristal que está... Entre Millennial y Z. Así es. Y que están además viviendo en un mundo diferente, paralelo al que vivimos nosotros, porque mientras que estamos hoy analizando lo que está pasando en el país y en América Latina, muchos de estos chicos deben estar despertando de la fiesta de la juerga de anoche, ¿no es cierto?, rumbo a la playa, y no les interesa nada de lo que pasa en el país, Claro. y produce el fenómeno que la última semana comienzan a crearse videos virales, comienzan a crearse, hoy vamos a llamar videos virales, antes se decía el boca a boca y la Claro, bola de nieve, lo fake. ¿no es cierto? Pero eso va a llevar a que, ay, me gustó por el bailecito, Claro, ya está, a eso voy. y ¡brum! Llevan a un personaje a segunda vuelta. Entonces Ese ahí es el creo que va a escenario haber nos- otros valores. O sea, creo que no hay un único factor, no es solo la edad Una o cosa solo chiquitita, una cosa chiquitita y final de mi parte, por ahora, acuérdate que ese por ahora lo usó Chávez cuando lo capturan. Sí, no me parece ¿Te acuerdas del simpático por tú. ahora? Por ahora. No, pero ¿Y qué? él dijo por ahora, pero finalmente fue presidente. O sea que hay que tener en cuenta que... Ah, las cosas pues, son por pero no ahora. le demos tanta importancia El- mística a ese el- señor. ¿no? Tan responsables son los que votan mal como los que no somos capaces de convencer a los que votan mal. Correcto. Por eso los que sabemos cuál es la verdadera esencia de la prosperidad de un país, tenemos que ser capaces de convencer a aquellos que votan mal. Es la única forma que superemos esta situación que nos está Claro, tocando vivir. hay que imbricarse, hay que hacer partidos. O sea, la solución final es hacer partidos, Ujú. de verdad. Dejar de hacer campañas sin partido. O sea, instituciones partidarias. Porque Claro. lo que vemos muchas veces es que a alguien se le ocurrió. No, son carrozas amaneció. yo le digo carrozas electorales. Antes de terminar, yo te voy a contar, o sea, tú sabes que yo me dedico además a la investigación Claro. de mercados. Tengo ya 16 años haciendo estudios de opinión en toda América Latina y tengo gente que se me ha acercado y yo le digo, oye, ¿tú por qué quieres ser presidente? Y dicen, no. Es que yo tuve un sueño, se me apareció el ángel y Ya. un ángel, el San Gabriel, Misticismo. me dijo que yo tenía que ser el próximo presidente de mi país. Tengo otro caso de que un niño que se perdió cuando era niño, 5 años. Yo me perdí, me encontró una vidente, me dijo, ¿qué pasa? Estoy perdido, busco a mi mamá y dijo, tú vas a ser el próximo presidente. Y por eso quiero ser presidente. Y obviamente hay gente que está en política porque dice que tiene esta misión, pero no está preparada, tiene otros intereses, está sustentado además por economías ilegales, que ese es otro tema que vamos a hablar en Correcto. los próximos días, porque esta campaña con la minería ilegal que circula y flota en el Perú, más de 10 mil Millonarios, millones negocio de dólares, millonario. exagerando, 20 mil millones de dólares de plata no declarada, dinero Claro. ilegal de la minería, 20.000 del millones tema del allí. otro. En trata y tráfico de personas, 1.300 millones al año. Entonces, Súmale estás eso a la hablando, tala ilegal. Así es. Entonces, estas economías ilegales quieren poner su próximo presidente. Correcto. ¿No es cierto? Y ese es el estado Entonces, híbrido. Ese así es el es. estado híbrido, Entonces nos José. enfrentamos, Nancy, a un escenario complicado. Por eso es que hemos visto asesinatos en Ecuador de Villavicencio, Correcto. asesinatos de Miguel Uribe en Colombia, que se enfrentan Los al candidatos sistema. en México. En México, ahora último,
Y en Perú vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque aquel que ose enfrentarse a estas economías ilegales de manera frontal, de manera contundente, yo creo que estas cosas se van a pintar muy feas y esperemos que esto no suceda, pero la lógica y lo que ya ha pasado en otras elecciones presidenciales en otros países nos dice que podría ser Correcto. así. Bueno, el tiempo nos ha ganado, No, Nancy. muchas gracias por la invitación. Humberto, quiero agradecerles y comprometerlos a que puedan estar próximamente, porque tenemos mucho que hablar, Nancy, con tu experiencia, con tu análisis, y a los amigos que la puedan seguir. Nancy, tus redes sociales para que te sigan a todos los que nos están viendo. Bueno, en X es Nancy Arellano, mi nombre. En Instagram es Nancy Arellano S, con la S al final, por Suárez. Y bueno, en el Facebook como Nancy Arellano Suárez. Perfecto. Humberto, Así que- tus redes, a los que nos quieran seguir. Bueno, ya tú sabes, La Guillotina. un La Guillotina, programa que wow. tiene 3 años, ¿no? Vamos a cambiarle la Pues es hoja. una versión de la hojilla. Bueno, yo estoy muy influido por él, porque si bien es cierto que Silva es un desgraciado en Ya. Venezuela, yo quise Escucha, porque hacerlo. entre él por ahora, la visión cultura y ahora la guillotina, la me estaba guillotina. asustando, Lo que Humberto. pasa es que el haber vivido en Venezuela a mí me ha influenciado en el sentido de que hay cosas que uno las relativiza, Claro, claro. pero que finalmente terminan siendo, la palabra tiene poder. Sí, Y totalmente. fíjate tú, lo que dijo Chávez por ahora y después fue presidente. Humberto, muchas Ten gracias. cuidado. Yo los invito Gracias. el próximo programa. Y bueno, los que me quieran seguir, mis redes en X, JM Saavedra M. Nos vemos el próximo domingo con otro programa especial y esperemos tener a Nancy y a Humberto próximamente en este programa. Nos vemos.